Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este informativo semanal de 101 Televisión que recoge las noticias más importantes de los últimos 7 días, como por ejemplo el de los datos de desempleados que ha aumentado en agosto en 40.428 personas, un 1,4% más que en julio, y vuelve a situarse por encima de los 2,9 millones de parados, concretamente en los 2.904.240 desempleados, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por su parte, la Seguridad Social perdió 189.963 afiliados en agosto, con una caída del 0,93% respecto a los datos registrados en el mes anterior. En relación a estos datos que les acabamos de trasladar, el presidente de la Asociación de Autónomos, Lorenzo Amor, valora muy negativamente la situación que atraviesa el país y avisa de que todavía irá a más. Son datos de empleo muy malos los que hemos conocido en el mes de agosto. No solamente porque sube el paro y también baja la afiliación media, como viene siendo habitual en el mes de agosto. Sin embargo, los datos que conocemos de último día, los datos de lo que ha ocurrido desde el último día de julio al último día de agosto, estos sí son malos realmente. Lo ocurrido en el mes de agosto, donde el 31 de agosto se baja de los 20 millones de afiliados, concretamente a 19.865.000, es una pérdida de 409.429 afiliados desde el último día de julio al último día de agosto. Esta pérdida de afiliación en términos netos no se ha conocido desde que hay registro histórico. Es el peor dato desde el año 1982 y desde luego aventura unos malos meses para el empleo. Los autónomos y las empresas no somos el problema, sino somos la solución, y por tanto no se puede centrar a los autónomos y a las empresas castigándolos, sino muy al contrario, hay que ayudarlos, generar seguridad jurídica, generar confianza y desde luego no poner trabas, incremento de costes. Es el momento de facilitar la actividad a las empresas y a los autónomos para que consigamos mantener el empleo. El Partido Popular ha vivido un congreso más vivo de lo que se pensaba esta semana, en el que fue la propia Patricia Navarro quien anunció su candidatura para dirigir el Partido Popular en Málaga. Y en un principio todos los varones pensaban que habría una sola candidatura, pero la sorpresa saltó el viernes por la mañana cuando el alcalde de Comares se postuló como aspirante al cargo. Nos amplía la información nuestro compañero Paco Conejo. Efectivamente, lo que parecía un auténtico paseo para los populares de la provincia de Málaga parece que se va a abrir una partida de juego de ajedrez, se podría decir. O en este caso, más que estrategia, van a ser fuerzas. Ya en la despedida de Elías Bendodo hace unos días, esa junta directiva del Partido Popular a nivel provincial en Alhaurín del Grande, con Juanma Moreno, Núñez Feijóo y la propia Patricia Navarro, todos los ojos se volcaban para esta última, que recién estaba elegida como delegada del gobierno andaluz en la provincia de Málaga. Tras anunciar ella personalmente en los medios que efectivamente, después de unos días de reflexión, va a dar el paso para presentarse a la candidatura para dirigir a los populares en la provincia de Málaga, una vez que Bendodo ya se va a la política nacional. Pues como les decía, va a tener competidor y en este caso se trata de un histórico del Partido Popular, el alcalde de Comares, que también ha dado un paso adelante y ha dicho que va a presentar su candidatura. Él ya ha informado a Elías Bendodo y ha dicho que no es nada personal, sino simplemente que quiere que se oiga a los históricos del partido. La situación medioambiental en la bahía de Algeciras sigue siendo compleja. Las autoridades del Peñón han confirmado que en las últimas horas se han intensificado los trabajos para extraer el gasóleo del buque EOS 35 que causó un vertido del fuel al mar en la tarde del pasado jueves. Ya se han sacado más de 200 metros cúbicos de combustible, lo que supone en torno al 80% de la carga que el barco tenía en su interior. Las barreras anticontaminación siguen desplegadas en la zona de Catalan Bay y la embarcación está semi-hundida con evidente peligro de romperse en dos. El capitán del buque, que tras la colisión presuntamente desobedeció las órdenes de las autoridades portuarias gibraltareñas y siguió su marcha hasta que descubrió que había una vía de agua que podría hundir el barco, ha sido detenido. El alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, ha mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo y que puede tener consecuencias muy negativas para la localidad.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una bajada del IVA del gas del 21 al 5%, una medida que entrará en vigor en octubre y que se mantendrá apenas durante 3 meses hasta el 31 de diciembre, aunque tal como ha explicado, el Gobierno podría extender la rebaja en función de la situación. Una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas. Esto lo vamos a hacer en consonancia con la política económica que estamos desplegando desde el inicio de la crisis energética, y es rebajas fiscales selectivas en beneficio de la clase media trabajadora, al tiempo también que hacemos un reparto equitativo de los costes de la guerra. Y por eso también, con esas rebajas selectivas a, digamos, la clase media trabajadora, pues estamos planteando también impuestos a las grandes energéticas. Otra de las noticias de impacto económico que vaticina un duro invierno para los hogares es el precio de la luz, que ha alcanzado su máximo histórico en el mes de agosto y que en el primer día de septiembre llegó a los 456,59 euros, casi el triple de lo que se pagaba en septiembre del año pasado, cuando la luz costaba a 139 euros el megavatio hora. El verano se acaba y con él algunas buenas noticias, por ejemplo, la de la bajada del precio de los carburantes, que han protagonizado un nuevo repunte en los precios después de encadenar varias semanas a la baja. Tiene más detalles Tony Vertedor sobre esta tendencia de precios en las gasolineras. Adelante, Tony. Sí, así es. El precio medio de los carburantes vuelve a dar un repunte y abandona así la tregua veraniega, después de acumular varias semanas con precios a la baja, incluso algunos meses en el que hemos llegado a pagar hasta 3/4 partes de esos 2 euros que pagábamos al principio de verano. En concreto, este repunte la última semana ha sido del 3,6% y ha alcanzado de media los 1,88 euros el litro. Este importe medio de ambos carburantes incluye los impuestos, pero no el descuento que entró en vigor el pasado 1 de abril de al menos 20 céntimos por litro, ya que hay rebajas superiores dependiendo de la petrolera. Así pues, a pesar de este repunte, los que gastamos gasolina pagaremos 1,5 euros, descuento de 20 céntimos incluido, y los de gasoil pagarán un 1,6 de media por litro. A todo esto hay que sumar otro varapalo, el de un Euribor desbocado, que se sitúa en una tasa media del 1,24% y se convierte así en la cifra récord de los últimos 10 años. Este repunte del índice, que sirve de referencia para la mayoría de las hipotecas en España, se traducirá en un encarecimiento medio de la cuota hipotecaria de unos 120 euros al mes, o lo que es lo mismo, más de 1.400 euros al año. Escuchamos a Juan Carlos Robles, decano del Colegio de Economistas. La subida de tipos del Euribor es algo que ya se veía venir. Veníamos de un montón de años, digamos ya de más de 10 años, que estamos calentando la economía, es decir, con tipos bajos de interés para calentar la economía, para que haya mucho consumo, que haya mucha liquidez en el mercado, y esto ya tenía que llegar a su fin. Además, como nos encontramos con un problema de inflación, la forma tradicional de combatir la inflación es precisamente la subida de tipos, porque eso lo que hace es tratar de enfriar algo la economía. La subida del Euribor encarece las hipotecas, las va a encarecer en España, la media es unos 1.400 euros por familia y año, porque todo el que tenga referenciado su hipoteca al Euribor, este Euribor, en el momento en el que sube, pues se va a incrementar en ese porcentaje el precio, el tipo de interés que vamos a pagar por nuestras hipotecas, y eso va a encarecer las hipotecas. Esto va a hacer que reduzca la demanda de viviendas, que ahora mismo tenemos margen porque hay una demanda elevada y los precios están subiendo, va a enfriar la demanda y por lo tanto bajarán los precios. Pero insisto, es un problema de liquidez que van a sufrir muchas familias, porque 1.400 euros al mes de media en las familias españolas es un problema. Seguimos con más subidas y más datos. El IPC subió 1 décima en agosto en relación al mes anterior, pero moderó su tasa interanual 4 décimas hasta el 10,4%, manteniéndose en niveles nunca vistos desde hace más de 30 años, según los datos avanzados publicados el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística. El índice de precios de consumo subió 1 décima en agosto en relación al mes anterior, pero moderó su tasa interanual 4 décimas, hasta el 10,4%, manteniéndose en niveles nunca vistos desde hace más de 30 años, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. El dato de agosto, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, es 4 décimas inferior al pico alcanzado el pasado mes de julio, cuando el IPC se situaba en el 10,8%, su nivel
más alto desde septiembre de 1984. Con esta moderación de 4 décimas, la inflación acaba con una racha de 3 meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual. En mayo escaló por encima del 8%, en junio se alcanzaron los 2 dígitos, en julio siguió en ascenso y en agosto se ha mantenido por encima de los 10 puntos, por lo que ya suma el tercer mes consecutivo que la inflación suma 2 cifras. En este contexto de subidas generalizadas, los españoles elevaron su gasto en la cesta de la compra casi un 12% en el mes de julio con respecto al dato del mes de julio del año anterior. En concreto, se ha aumentado el gasto de las familias en los productos de alimentación un 11,8%, hecho provocado por la subida del 9,8% en los precios, según los datos del informe emitido por Nielsen IQ, que también destaca un fenómeno acaparador que se ha vivido este verano, como ha sido la venta de hielo, que registró un aumento en la demanda del 27% frente a una subida en el gasto del 32,8%. Hemos salido a la calle porque hemos querido saber cómo los malagueños están modificando sus hábitos de consumo por la situación económica que atraviesa el país, y esto es lo que nos han contestado. Lo de la luz, que conviene apagar de vez en cuando, en fin, o también conviene a veces, pues no sé, no encender a ciertas horas, pero bueno, que en realidad mi vida no ha cambiado. Evidentemente algunos gastos superfluos, eliminarlos. En el tema de la gasolina, utilizar el coche menos, y esas son en definitiva lo que tenemos que hacer. Pues salir menos, mucho menos, y en fin, reduciendo por todo, ajustando muchas cuentas. Vamos tirando pero estamos trabajando, pero bastante fastidiados. Me apunto todos los consumos que hago y entonces pues voy valorando las partidas económicas que utilizo para cada cosa, y si veo que no voy a llegar a final de mes, pues intento recortar de aquellas cosas que no son de primera necesidad. Pues yendo donde está la cosa más económica, pero ha subido todo, ha subido el aceite, ha subido la leche, ha subido todo. Pues sin salir de la casa. La delegada del Gobierno andaluz en nuestra provincia, Patricia Navarro, ha recibido a los consejeros malagueños de la Junta. Nos referimos a la consejera de Economía y Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, al de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y al de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal. Además del tema laboral y de los autónomos, los consejeros afirman que no todas las instituciones están poniendo el mismo empeño para salir de la actual situación. Es muy importante que el Gobierno de España arrime el hombro con un nuevo sistema de financiación autonómico. Verán, tenemos un déficit increíble, brutal en la financiación de Andalucía. Es un sistema de financiación muy lesivo para Andalucía. Desde el año 2009 hasta el año 2020, que es cuando está hecha la liquidación, hay una pérdida acumulada de 11.000 millones de euros. Es una barbaridad, es una discriminación lo que se está haciendo con Andalucía. La comparativa interanual, el número de desempleados en Andalucía ha bajado en 20.900 personas, un 3%. Andalucía es la sexta comunidad autónoma en términos absolutos en las que más baja el desempleo en términos interanuales. Sin embargo, en afiliación sí tenemos una bajada acusada, 20.000 personas, menor de la que se supone a nivel nacional, que ha bajado más la afiliación que en Andalucía. En el turismo, fundamentalmente, el segundo reto más importante, y en eso estamos trabajando ya con la Consejería de Empleo, es dar acceso cada vez más profesionales en ámbitos o en sectores del turismo que necesitan personal cualificado que tiene que ser dignificado y a la vez tiene que ser también atraído y retenido en posiciones claves de la hostelería y de la hotelería. Un año más, la vuelta al colegio supondrá un gasto elevado para las familias. La subida generalizada de precios y una situación económica que se prevé complicada ha provocado que el regreso a la rutina sea más duro que en años anteriores. Según datos de Prestalo, el marketplace de préstamos digitales, las solicitudes de préstamos vinculados con la educación se han disparado un 80% en relación al último año, y los relacionados con la tecnología han crecido también, en este caso un 20%. Vemos básicamente, por un lado, que las familias este año han gastado mucho más en vacaciones,
un poco el efecto del post-pandemia y también obviamente con la situación de incremento en gastos en general, necesitan acudir muchos a una financiación para hacer frente a los nuevos gastos que vienen ahora en septiembre. Libros y luego los uniformes deportivos también, y bueno, renovar un poco todo lo que supone equipamientos de ropa. El colegio al que va a ir él es todo muy digitalizado, por lo tanto libros casi no tenemos, pero sí que es verdad que lo nuevo que hemos tenido que comprar ha subido de precio bastante. La vuelta al cole, pues en material, lógicamente en material escolar. Que muchas familias pueden mejorar en la planificación de sus gastos, justo para poder enfrentar esos costes que vienen. Entonces, una recomendación que siempre damos es hacer como un balance del mes, donde se pone todos los ingresos y todos los gastos para claramente ver cómo va su economía y cómo planificarla. En el ámbito turístico, España recibió el pasado mes de julio la visita de más de 9 millones de turistas internacionales, el doble de los que lo hicieron en 2021. España recibió el pasado mes de julio la visita de cerca de 9,1 millones de turistas internacionales, lo que supone duplicar la cifra registrada en el mismo mes de 2021. Estos visitantes gastaron en el país más de 11.870 millones de euros, más del doble que un año antes, situándose prácticamente en niveles pre-COVID. Con ello, en los 7 primeros meses del año, el número de visitantes internacionales se multiplicó por 4 respecto al mismo periodo del año anterior. Así, hasta julio, el número de turistas que visitaron España aumentó casi un 300% y rozó la cifra de los 39,3 millones. Reino Unido fue el principal país emisor de visitantes a España en julio, con un total de 1,9 millones de turistas, seguido de Francia y Alemania. El incremento de turistas sigue derivando en un aumento significativo del gasto en nuestro país, que se eleva hasta 11.869 millones en julio. El gasto medio por turista se sitúa en 1.309 euros, con un incremento anual del 10,1%. Las pernoctaciones extrahoteleras en Andalucía, que se realizan en apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues, ascendieron a 1.386.617 el pasado mes de julio. Estas cifras suponen un crecimiento del 22% frente al mismo periodo de 2021. Las pernoctaciones extrahoteleras en Andalucía se realizan en apartamentos, camping, alojamiento de turismo rural y albergues, que ascendieron a 1.386.000 el pasado mes de julio. Estas cifras suponen un crecimiento del 22% frente al mismo periodo de 2021, año en el que aún se sintieron los efectos de la pandemia del COVID. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, la comunidad autónoma recibió en ese mes 296.362 viajeros, un 14% más que en julio de 2021. Con relación a las pernoctaciones en apartamentos turísticos en Andalucía, alcanzaron 1.386.000 en julio, frente a 1.131.000 del mismo mes del año pasado. A su vez, en el mes de julio se contabilizaron 220.644 alojamientos de turismo rural, sobre las 182.305 del mismo mes de 2021. Y en los albergues hubo 72.507 frente a los 71.747 de ese periodo en el año anterior. La sequía es un riesgo constante y silencioso. Si la demanda de agua sigue por encima de los recursos de los embalses y la situación climatológica no cambia, España puede entrar en una situación de emergencia en poco tiempo. Los embalses españoles han perdido en la última semana 528 hectómetros cúbicos de agua. La reducción afecta a todas las cuencas salvo al País Vasco y al Júcar. La sequía está siendo pronunciada en España y en toda Europa occidental porque son varios los meses con precipitaciones por debajo de lo normal y además se agudiza la necesidad de infraestructuras hídricas. Las precipitaciones de los últimos días han afectado considerablemente a la vertiente mediterránea y en menor medida a la
vertiente atlántica, situando los embalses andaluces al 25,4% de su capacidad, un 22% menos que hace un año. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, va a reclamar el próximo lunes al Gobierno que amplíe las inversiones en la región en el marco de la Mesa Nacional de Sequía para paliar la situación de estrés hídrico, que precisa de medidas adicionales para evitar que Andalucía esté en desventaja con respecto al resto de territorios. La consejera ha insistido en una reprogramación de los fondos Next Generation para financiar actuaciones hídricas y en que el Gobierno inicie las obras declaradas de interés para garantizar las aportaciones de agua mediante nuevas instalaciones, como la desaladora de Carboneras, el campo de Dalías o el Bajo Amanzora, entre otras. España lidera el exceso de mortalidad en la Unión Europea en un contexto pandémico en que los valores habituales del indicador siguen sin recuperar los números anteriores al estallido de la crisis del coronavirus. La nación con la tasa de mortalidad más alta en junio de 2022 fue Portugal, con un 24%. Después están España, que roza el 17%, y Estonia, con un 16%. Con la crisis de la COVID aún vigente, no se pueden conocer las razones que explicarían esta situación. El envejecimiento de la población, las excesivas y sucesivas olas de calor y el deterioro del sistema sanitario aparecen como posibles causas. La situación en nuestro territorio no es nueva, ya que a finales de 2021 The Objective publicó que España había registrado un desconcertante número de muertes no esperadas, que en noviembre llegaron a cuadruplicar los fallecimientos por COVID. En España se han registrado 51 grandes incendios que han arrasado más de 500 hectáreas hasta el pasado 21 de agosto, que han calcinado una superficie forestal de casi 248.000 hectáreas, según datos provisionales del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Este 2022 es el peor año en cuanto a incendios forestales y solo ha sido superado por 2006, periodo en el que se produjeron 58 grandes incendios. Récord de exportaciones de aceite de oliva de Andalucía a Estados Unidos, con 329 millones y un crecimiento del 48%. De esta forma, nuestra región se afianza como el segundo mercado mundial para la comunidad, con una cuota del 20%, y es el que más crece de los 5 primeros. Andalucía ha batido su récord de exportaciones de aceite de oliva a Estados Unidos en el primer semestre de 2022, con ventas por valor de 329 millones de euros, la cifra más alta jamás alcanzada en toda la serie histórica de este periodo. De esta forma, el aceite de oliva se convierte en uno de los principales protagonistas de que Andalucía lidere en este semestre el conjunto de todas las exportaciones de España a Estados Unidos, con el 18,8% del total y un crecimiento interanual del 79%. Andalucía se afianza como la primera región de España y el mundo en exportaciones de aceite de oliva a una de las principales economías mundiales, con el 89% del total nacional. Estados Unidos sube hasta el cuarto puesto en el ranking de los mercados exteriores de Andalucía y se refuerza como el primero no europeo, con el 8,1% de las ventas mundiales de la comunidad. En apenas unos meses, la Diputación de Málaga ha vuelto a demostrar su ayuda y aportación a los municipios de la provincia. En dicho periodo, la aportación se ha incrementado hasta los 94,1 millones de euros, suponiendo un incremento del 30%, unos fondos que se han destinado tanto a cubrir gastos corrientes de los consistorios como a inversiones en infraestructuras y equipamientos. Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Francisco Salado. Vamos a prestar especial atención a dos asuntos. El primero que va a prestar atención este presupuesto son obras y dar prioridad a inversiones en infraestructura hidráulica. En estos momentos de grave situación económica que vivimos, es de recibo que la Diputación Provincial esté ahí en esa iniciativa. Es vital para el desarrollo económico de nuestra provincia, para la planificación económica y para el turismo, el agua. Es fundamental. Y desde aquí lanzo un llamamiento a todas las administraciones. Todas nos tenemos que implicar y dar prioridad a las obras de infraestructura hidráulica en la provincia. Ayuntamiento, dentro de las inversiones que hagan ellos en su propio presupuesto, Diputación, que lo hace,
comunidad autónoma y Estado. Eso es principal y será una de las prioridades del presupuesto de 2023. Y por otra parte, aumentaremos las ayudas en estos momentos difíciles de salir de la pandemia y abocados, parece ser, a una recesión económica, a apoyar a las familias de la provincia, especialmente a las más vulnerables. La búsqueda de pisos se convierte en una odisea para los estudiantes universitarios en Málaga. Las agencias inmobiliarias aseguran que no tienen suficientes apartamentos para hacer frente a la demanda. Termina el verano y para muchos estudiantes comienza una odisea más allá del curso académico, la de buscar piso compartido para aquellos estudiantes que deciden estudiar fuera de sus lugares de residencia habitual. Aquí comienzan a llegar los inconvenientes porque según el portal inmobiliario Fotocasa, la demanda ha crecido y la oferta es escasa. Por otra parte, la subida del precio de alquileres de este tipo, que en Málaga ha crecido un 20,5% interanual. Este incremento afecta especialmente a las zonas universitarias como Teatinos y al centro histórico. Ante estos inconvenientes, son muchos los estudiantes que deciden decantarse por las residencias. El precio medio por una habitación de un piso compartido para estudiantes alcanza ya los 300 euros, a los que hay que sumarles otros gastos como la fianza o la comisión inmobiliaria. El paseo marítimo del Morche se convierte hasta el domingo en un lugar donde disfrutar de lo mejor de la cocina internacional elaborada con productos de la tierra, como son el tomate, el aguacate y el mango. La primera edición de Sabores del Morche ha quedado inaugurada en la tarde-noche del jueves, en la que hubo una gran participación tanto de vecinos como de turistas que pudieron disfrutar de un gran ambiente amenizado con música en vivo. Los más pequeños con la zona infantil y también de la gastronomía de los diferentes food trucks que acercaron los platos típicos de diversas partes del mundo. Y hemos querido trasladar el éxito que tenemos todos los años en Conejito, la Avenida del Faro, aquí al Morche, pues obviamente para en un verano que es histórico, poder dinamizar la economía y que la gente que ha venido a Torró, al Morche, a pasar sus días de vacaciones, pues se vayan disfrutando del mejor clima de Europa, de unas puestas de sol que son únicas en el mundo y bueno, y de actividades que hacemos pues todas las semanas del verano. Un poco a raíz del año pasado que tuvimos Sabor a Málaga, quedó precioso en este trocito de paseo marítimo, así que este año pues se ha decidido imitar un poco eso y celebrar pues esa comida internacional en los food trucks con algún sabor de nuestra tierra, con tomates, aguacates, mango. Ya no solo pueden visitar este espacio, sino que pueden visitar nuestro casco histórico porque el tren va a estar pasando también, el tren turístico todos los días, cada 30 minutos por esta zona. Van a poder degustar toda la gastronomía de nuestro paseo marítimo y eso es lo importante, seguir fomentando el ocio para aquellos que vienen a visitarnos. En el food truck nuestro pueden encontrar secreto ibérico, por ejemplo, de Andalucía. Pueden encontrar entrecot nacional muy bueno, que para hacer hincapié en el producto nacional, que sepan los españoles que no hay que envidiar la carne que viene de afuera, hay que empezar a conocer lo que tienen dentro, que tienen mucho potencial. Eso tenemos y por supuesto acompañamos con un Black Angus de origen argentino. Nos vamos ahora hasta la localidad de Antequera, donde la multinacional Lumon España ha comenzado la producción en su nueva fábrica de la ciudad, con una capacidad de fabricación de 6.000 hojas de cristal a la semana. Allí nuestra compañera Carla Hernández nos va a contar que esto es otro hito que se suma a la ciudad, ¿no es así, Carla? Desde luego, una muy buena noticia para Antequera, y es que esta semana la multinacional Lumon España ha iniciado su fase de producción aquí en Antequera con la fábrica más moderna del mundo en el sector del acristalamiento de terrazas. Y es que precisamente esta semana el alcalde Manolo Barón, junto con algunos representantes del equipo de gobierno del ayuntamiento, han tenido la oportunidad de recorrer esos 25.000 metros cuadrados de planta y conocer también de primera mano pues esas instalaciones y esa maquinaria puntera con la que cuenta la empresa finlandesa. Unas instalaciones que en menos de un año han favorecido ese crecimiento laboral aquí en Antequera, y es que cuenta ya con más de medio centenar de trabajadores que forman parte de una plantilla que seguirá aumentando a medida que aumente esos niveles de producción. Los países de la Unión Europea pactaron el miércoles pasado restringir los visados al turismo ruso al suspender el acuerdo de facilitación de visados con Rusia, lo que supondrá una reducción importante del número de permisos para que ciudadanos rusos entren en la Unión Europea y más trabas para conseguirlos. La suspensión del acuerdo de facilitación de visados con Rusia ha terminado siendo
el punto de encuentro entre los Estados miembros que pedían una prohibición total de la entrada de rusos a la Unión Europea, como los bálticos, y los que reclamaban ser más selectivos. El último presidente de la URSS y padre de la perestroika, Mikhail Gorbachev, falleció el pasado martes en Moscú a la edad de 91 años. Gorbachev llevaba años viviendo alejado del foco mediático por problemas de salud. Los medios locales llegaron a afirmar que pasaba meses hospitalizado por un cúmulo de afecciones. En 2019, el último dirigente soviético fue ingresado por una neumonía. Gorbachev dirigió la Unión Soviética entre 1985 y 1999, primero al frente del Comité Central del Partido Comunista y del Soviet Supremo, y ya después como presidente. Su carrera culminó en 1991 cuando dimitió tras el acuerdo de disolución suscrito con Bielorrusia y Ucrania, ya con el telón de acero en retirada. Premio Nobel de la Paz en 1990, simboliza el fin de una era para la otra poderosa Unión Soviética, y su legado sigue siendo incómodo en ciertos sectores, de tal forma que su imagen no es igualmente venerada que la de otros dirigentes asociados a épocas de grandeza. Torremolinos celebra una nueva edición de la Feria Sabor a Málaga hasta el domingo 4 de septiembre, con la participación de 42 productores llegados de todas las comarcas, talleres, catas, actuaciones musicales y cocina en directo de la mano de chefs del municipio. La vicepresidenta primera de la Diputación y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha presentado el programa de la feria, que se ha erigido como una de las citas con la gastronomía más importantes en el calendario del municipio. 42 productores de todas las comarcas que van a poner a disposición del público torremolinense una selección de embutidos, de vinos, de quesos, de mieles, de patatas, de aoves, de aceitunas, de cervezas artesanales, de encurtidos, de chocolates, de dulces, de pan y, en definitiva, de todo lo que se hace en Málaga y se hace también en Málaga. Son prácticamente el doble de productores que en la última feria, y pone de manifiesto, pues sin duda, la gran apuesta que hace el equipo de gobierno de la Diputación y la gran labor que está desarrollando Leo y todo su equipo para, después de estos 2 años que hemos pasado tras la pandemia, volver a relanzar con un éxito asegurado pues todos los productos agroalimentarios de la provincia. Y en Manilva se está celebrando la fiesta de la vendimia, una fiesta que regresa tras 2 años de pandemia para mantener vivas las tradiciones del municipio. Escuchamos a su alcalde, Mario Jiménez. Es una tradición que desde 1964 se está celebrando. Antes llevamos siglos con nuestras viñas, pero desde 1964 pues se celebra esta fiesta tan tradicional en la calle y recibimos a todo el mundo. Celebramos la recogida de la uva, de la vendimia en nuestro pueblo. La idiosincrasia de Manilva está basada en la recogida y en el tratamiento de nuestra vida. Nuestro paisaje depende mucho también de las viñas, de nuestras vides. De modo que es una fiesta muy tradicional que lo llevamos los manilveños muy adentro. Aprovecho la oportunidad que me brinda los medios de comunicación, en este caso 101 Televisión, para invitar a todas las personas que nos estén viendo a través de la televisión de 101 a disfrutar de la fiesta de la vendimia en nuestra localidad, en Manilva. La previsión del tiempo para este domingo 4 de septiembre en la provincia de Málaga se presentará con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas matinales y brumas en el litoral occidental, sin descartar nieblas. Las temperaturas permanecerán sin cambios. Los vientos serán de componente oeste, flojos en el interior. Rodrigo Alegre nos envía esta fotografía tan característica del verano malagueño, una de nuestras playas en las que tan buenos ratos hemos pasado y nos quedan por pasar con esas sombrillas de fondo. Gracias, Rodrigo, y a ustedes les animamos a que nos envíen sus mejores fotografías y nosotros las compartiremos en esta sección del tiempo. Como cada día, les recordamos que pueden seguir informados a través de nuestra página web 101tv.es, así como en las redes sociales
de 101 Televisión, donde encontrarán toda la información de su interés actualizadas en todo momento. Y nos vamos a despedir, lo haremos buscando uno de los yacimientos fenicios más importantes del mundo. Cerro del Villar despertó la curiosidad de expertos de todo el mundo a mediados de los 60, cuando se hallaron restos arqueológicos durante la limpieza del terreno para habilitar una plantación de caña de azúcar. Cerca de 40 personas que desde este martes han comenzado a excavar en Cerro del Villar, un pequeño terreno ubicado junto al Parque Natural del Río Guadalhorce de la capital malagueña, que se ha mantenido ajeno a la expansión urbanística y en cuyo subsuelo se halla una de las ciudades fenicias mejor conservadas del mundo. Calles, edificios y viviendas que se edificaron en el siglo VIII a.C. sobre una isla y que conforman una urbe que pudo ser el germen de la actual Málaga. Con estas imágenes nos despedimos. Que sean felices.